Bueno, y hay personas que a veces les pasa que cuando usan detergente, usan el champú, monedas, tiza, jabón de baño, etcétera, muchas cosas, tienen problemas en sus manos. Esto se llama dermatitis de contacto y es uno de los padecimientos más comunes que presenta la piel. Por eso invitamos al dermatólogo Guillermo Cortés para ayudarnos a entender cómo se desarrolla y también de qué manera podemos tratar esta enfermedad. Si usted tiene alguna consulta, aproveche para que se la haga al doctor por medio de la página de Facebook de Buen Día o también enviando un video al WhatsApp 6087-7777. Recuerde, de forma horizontal y no más de 30 segundos. Si puede también bájele un poquito el volumen a su televisor. Doctor, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Nancy, muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, igual que siempre, un placer para mí poder acompañarlos. Doctor, es un problema bastante común en la población, la dermatitis de contacto. Empecemos por ahí, ¿qué es la dermatitis de contacto? Sí, mira, lo estás diciendo muy claramente. Para nosotros los dermatólogos, la dermatitis por contacto es un motivo frecuente de consulta. Previo a la pandemia y ahora más con la pandemia. ¿Qué es la dermatitis de contacto? La dermatitis de contacto es una reacción inflamatoria que tiene la piel. Si nosotros desarrollamos la palabra dermatitis, todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Otitis, amigdalitis. Bueno, entonces, dermatitis quiere decir inflamación de la piel. Y por contacto es justamente por el contacto de la piel con algunas sustancias que pueden ser irritativas o alérgicas para la piel y pueden producir entonces los llamados eczemas o dermatitis. Vamos a ver también imágenes para que usted tenga más claro cómo luce una piel con dermatitis de contacto. Mira, esta es una de las imágenes clásicas de la dermatitis por contacto que previamente nosotros la veíamos, previo a la pandemia la veíamos muchísimo en las amas de casa, principalmente por el uso de detergentes. Recordemos que los detergentes, principalmente los lavaplatos, contienen una sustancia que se llama níquel. Y este níquel tiene esta capacidad de hacer este tipo de reacción sobre la piel. Entonces, con muchísima frecuencia veíamos este tipo de reacciones en los pacientes y ahora, en época de pandemia, con el uso del alcohol en gel y todo este tipo de sustancias, de jabones de forma excesiva, pues vemos estos cuadros muy frecuentemente. Esta es otra imagen de otro paciente que tiene una dermatitis que nosotros llamamos irritativa. ¿Qué es irritativa? Este paciente es un menor y probablemente por lamido, al estar pasando su lengüita sobre la piel o por el contacto con chupones o con algún otro tipo de sustancias, plásticos y demás, pueden producir este tipo de dermatitis que se llaman irritativas. Este es un clásico, por ejemplo. Esto es una persona que tiene esta alergia al níquel. Vemos, este es un reloj típico metálico que contiene níquel. Y entonces esa mancha blanca es justamente el sitio donde queda el reloj. Ahí pues tiene el reloj un poco más abajo para mostrar la lesión, pero siempre vemos con mucha frecuencia estos pacientes que tienen contacto con este tipo de metales. Ve, aquí esto es otra imagen que es muy típica en la consulta. El paciente que llega por esa placa, ¿verdad?, que llamamos nosotros eritematosa o eczematosa, el punto exacto donde está el contacto con la hebilla de la faja. Aquí obviamente para fines ilustrativos bajamos un poquito la faja para mostrar dónde era que pegaba exactamente, pero esa es la imagen típica, o el botón del pantalón. Generalmente los jeans ahora traen los botones metálicos y entonces estas dermatitis eczematosas irritativas, por ejemplo, como esta, pueden ser muy comunes en pacientes que van a los gimnasios y cogen las pesas. Las pesas, recordemos que son metálicas también, ¿verdad? La barra. Entonces el contacto con las barras o las monedas, el níquel en general, todo lo que contenga este metal, pues puede producirnos este tipo de reacciones eczematosas. Hasta el punto de agrietarse así. Totalmente, Nancy. Fíjate que estos pacientes pueden agrietarse las manos, empiezan como casos leves, donde lo que tienen es una sensación de enrojecimiento, de eritema, de ardor, de molestia, pero puede continuar el cuadro hasta formar grietas. Esas grietas pueden sangrar y para el paciente puede ser muy doloroso, ¿verdad? Otros tipos de contactos, por ejemplo, como muy frecuentemente por el uso de maquillajes o tintes de pelo. Las tinturas de pelo suelen contener unas sustancias que se llaman formaldehídos, ¿verdad? Esos formaldehídos hacen unas reacciones de hipersensibilidad, les llamamos nosotros, tipo 4, como esta que estamos viendo en ese momento, donde el paciente está en contacto con el tinte del pelo, pero no es inmediatamente que se brota, sino son 15 o 22 días después de que ha tenido el tinte de pelo, es que aparecen estas lesiones. Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad pueden ser inmediatas, pero las de contacto generalmente son tardías. ¿Qué quiere decir esto?
que no necesariamente estás en contacto con la sustancia e inmediatamente te brotas. Ajá. Eso es muy frecuente. Por ejemplo, otra consulta clásica que tenemos, el uso de los aretes, estas dermatitis que se forman en las orejas, irritativas, muy comunes en los adolescentes cuando están empezando su formación, empezándose a colocar los aretitos de estos de fantasía o que contienen níquel. Entonces producen este tipo de alergias. Doctor, entonces podríamos decir que en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, exactamente, en donde tengas contacto con alguna sustancia que te puede producir irritación o alergia, puedes desarrollar. Obviamente los tatuajes. Eso parece es un tatuaje que se hizo. Una paciente hizo una reacción alérgica al medicamento, o al tipo de tinta que le colocaron, y entonces forma esta reacción inflamatoria, ¿verdad?, que debemos tratar porque va a quedar probablemente una gran cicatriz ahí sobre esa ¿Cómo esa se da una persona cuenta si se quiere hacer un tatuaje si es alérgica o no a la Mira, tinta, esa es una muy buena pregunta, Nancy. Fíjate que en principio se podrían hacer pruebas que se pueden hacer aquí detrás de la oreja o en la parte interna del brazo. Se pueden hacer pequeñas punzaditas con las tintas y esperar un tiempo prudencial, que hablamos entre 3 y 4 semanas, para ver si el paciente desarrolla algún tipo de alergia. Sí, ¿verdad? porque usted ahora mencionó eso, que no es inmediatamente que la persona toca el níquel que le va a dar la alergia. Estas reacciones de hipersensibilidad se llaman tipo 4, una reacción de Jellicoe de tipo 4, y son justamente reacciones que se producen con el tiempo, ¿verdad? Entonces a veces es muy difícil para los pacientes identificar causa-efecto, porque tienen las manos así, nos llegan a la consulta así, pero han estado en contacto con el alergeno o con la sustancia que ha desarrollado este apteno, esta sustancia que produce la alergia, durante muchas semanas antes. Entonces, es tema de un dermatólogo poder hacer una evaluación, una historia clínica completa y poder de esta forma determinar entonces si se trata de una reacción de contacto irritativa, que son la gran mayoría, afortunadamente, que pasan, o si es una reacción alérgica, ¿verdad?, que está en el mismo grupo de enfermedades, pero podrían ser diferentes. ¿O podrían estar juntas? Podrían estar juntas. En algunas situaciones empiezan por irritación y luego con el tiempo el cuerpo se va sensibilizando. Sensibilizando quiere decir que se van haciendo cada vez más alérgicos a ciertos productos. Entonces sí podría haber un proceso de sensibilización y producir por lo tanto alergias. Estas son las menos comunes, afortunadamente. Son tratables también, pero siempre el primer paso es eliminar la sustancia que está produciendo la irritación, ¿verdad? Entonces esto es muy frecuente. Los anillos, a veces pacientes que usan anillos de determinados materiales pueden crear ahí en el sitio del anillo justamente la dermatitis irritativa por contacto. Doctor, yo voy a poner el ejemplo de mi hijo, no sé, tal vez alguna mamá se identifique porque le haya pasado. Yo me enteré de que mi hijo tenía dermatitis por contacto de pequeño, pero ¿qué pasa? Que resulta que en la escuela la tiza, el polvo, cuando jugaban el recreo, todo eso le daba alergia y realmente era bastante lo que se le agrietaban las manos a tal punto que él tocaba los cuadernos y los llenaba de sangre. Claro. Y cuando se tenían que agarrar de las manitas los niños, nadie le quería agarrar las manitas porque las tenía ásperas y agrietadas. Y agrietadas, sí, mira. Entonces también llega a afectarles su autoestima y su socialización, claro. Eso es clarísimo y es supremamente frecuente, es muy común. Y lo vemos en nuestros adolescentes, en los niños, en las personas adultas. Recuerdo un caso cuando trabajaba en el Hospital San Juan de Dios de un guitarrista, de un señor de estos que daba serenata, vivía de dar serenatas por la calle y las cuerdas de su guitarra eran metálicas y contenían mucho níquel. Y él tenía que dar las serenatas y se le agrietaban, se fisuraban las cuerdas. Era para él tremendamente doloroso poder dar esas serenatas, pero vivía de eso. La solución era tan sencilla como cambiar las cuerdas por unas cuerdas de otro material. Exactamente, en este caso pues un material de cordón, de plástico que no les produciera esa irritación. Pero esto es muy común, muy común. En los niños, ver también que utilizan estos materiales, plasticinas, tizas, todo ese tipo de materiales, es muy frecuente. Y también a nivel de las plantas de los pies. Es muy frecuente que hayan esos procesos descamativos por el tipo de sustancia o de productos del calzado. Entonces, a veces los niños en estas épocas, justamente que van a entrar a las escuelas, empiezan a estrenar sus calzados y empiezan con esos problemas irritativos sobre las plantas de los pies. Y es lo mismo, una dermatitis por contacto irritativa al tipo del material del calzado. Perfecto, vamos a ver una fotografía que le manda Jan Morales. Dice, mi hija le pasó esto por tocar polvo de los juguetes. ¿Cuál crema le puedo poner? Ajá.
Sí, mira, esa es una foto típica, ¿verdad? Estamos viendo la pantalla un poquito clara, pero allá en la pantalla de arriba podemos ver una imagen mucho más eritematosa, mucho más roja. Es probable que justamente es de lo que estamos hablando, una dermatitis irritativa. La primera recomendación para esta mamá es eliminar la sustancia que le está produciendo la irritación. Ella dice que el polvo. Entonces, ella sabe, ya sabemos que esa sustancia no debe estar en contacto con la niña, ¿verdad? Porque él va a producirle siempre esto. Lo segundo, siempre recomendamos el uso de cremas emolientes, ¿verdad? Hidratantes, que contengan sustancias como manteca karité, vaselina, lanolina, que a veces simplemente con la hidratación y la hidratación excesiva se corrige el eczema, ¿verdad? Por lo menos los síntomas de prurito y picazón. Si el cuadro persiste, entonces ya podríamos formular sustancias un poco más medicadas, como los corticosteroides tópicos en crema, o inclusive sustancias como los tacrolimus o los pimecrolimus, que también nos podrían ayudar a disminuir el proceso inflamatorio de esa piel. Entonces, en principio, retirar la sustancia que le produce el medicamento, jabones neutros, jabones oleosos, sustancias hiperhidratantes, emolientes, como la manteca karité, y si con esto no pasa, pues sí le recomendaría visitar al dermatólogo para que entonces le demos un tratamiento adecuado. Claro. Tenemos otra foto de Yasmín Moreno. Dice, mi hija tiene 9 años y tiene ese problema y con jabón neutro aún no se le quita, solo mejora un poquito. Bueno, no alcanzo, creo que estoy un poquito lejos de la pantalla, pero bueno, acá creo que alcanzo a ver una disidrosis. Ajá. Una disidrosis es una reacción inflamatoria alérgica a los productos. Ahí podemos ver, ahí ya podemos ver entonces la presencia, gracias Rafa, muy amable, la presencia de unas bolitas, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que llamamos disidrosis, ¿verdad? Disidrosis entonces es un cuadro, es el mismo eczema, solamente que mucho más agudizado, muchísimo más desarrollado. Es un tema que ya, digamos, esta paciente ya debe ser tratado por un dermatólogo, siempre identificando la sustancia contactante y luego sabiendo que estas reacciones podrían ser un espejo perfectamente. Podría ser tanto en las manos como en los pies. Recordemos que la palma de la mano y la planta de los pies funcionan en espejo. Entonces, muchas veces el problema está en las manos, se reflejan los pies o viceversa. Es ciertísimo eso. A mi hijo le pasaba exactamente eso. Lo mismo en la planta de las manos, se llama en reacción en espejo. Reacción espejo. Exacto. Y son el mismo tipo de tejido embrionario. Cuando nos hacemos embriológicamente, la planta de los pies y las palmas de las manos se desarrollan el mismo y tenemos la misma mecanismos inmunológicos de reacción. Entonces, a veces yo toco con mis manos, pero me broto los pies. O es el calzado y me broto las manos. Entonces, por eso es importante que esta paciente consulte al dermatólogo. ¿Tener el cuello oscuro también es parte de una dermatitis? Sí y no. Es interesante. Mira, el cuello oscuro generalmente podría ser una reacción secundaria a un cuadro crónico, ¿verdad? Del uso de collares y cosas esas que dejan una lesión que se llama hiperpigmentación postinflamatoria. Sin embargo, recordemos que hay otra sustancia, otra enfermedad que se llama la acantosis nigricans, que es la que los pacientes prediabéticos o diabéticos empiezan a desarrollar un engrosamiento de la piel a nivel del cuello y un oscurecimiento que puede ser tanto en cuellos como en axila o en la entrepierna. Entonces, si se trata ya de un problema asociado con obesidad, asociado con antecedentes de diabetes o de pacientes diabéticos, pues estamos ante una acantosis nigricans que podría ser otro tema diferente a la hiperpigmentación producida por algunos irritantes. Perfecto, doctor. Hay bastantes consultas que queremos responder. Claro. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para contestárselas. Quédese con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Cortés, dermatólogo, sobre la dermatitis por contacto. Doctor, ¿qué lo causa y en qué momento, verdad, desde que están bebés empezamos a notar alguna alergia que les sale por algún producto que utilizamos? Perfecto, mira, entonces la causa, hemos hablado que está justamente relacionada con sustancias que están en contacto con la piel. Empecemos por los bebés. En los bebés es muy común que durante la época de lactancia, que tienen sus pañales, el bebé esté en contacto con las heces o con la orina. Esas heces o esas orinas podrían producir una irritación sobre la piel. Y entonces lo que llamamos pañalitis, que es una dermatitis por contacto en el área del pañal. Entonces vemos esas colitas de los bebés todas irritadas, todas rojas, por el contacto con la sustancia. La solución es tan sencilla como estar cambiando permanentemente los pañales, colocar algunas cremas protectoras, ¿verdad?, de la barrera cutánea, en este caso óxido de zinc, va muy bien.
Y entonces evitamos que la piel entre en contacto con esas sustancias y evitamos el proceso irritativo. Lo mismo ocurre en los adultos mayores. Los pacientes que ya necesitan algún tipo de pañal por incontinencias o cosas de esas, pues también vemos entonces que el contacto con las sustancias es lo que los irrita. También entonces vemos que cualquier sustancia que sea capaz de producir irritación es capaz de producir entonces estas lesiones eczematosas. Y ahí estamos mucho en el causa-efecto. O sea, ahí donde vemos, no a todas las personas les pasa, pero al que le pasa, le pasa. Entonces no tenemos una forma exacta de prevenir quién sí y quién no. Por ejemplo, a veces gente usa perfumes. Esos perfumes tienen unas sustancias, ¿verdad?, que se llaman bálsamos del Perú y otras sustancias que son preservantes. Y entonces pueden darnos procesos irritativos, alérgicos, irritativos, no tanto alérgicos, irritativos por contacto. Y no sabemos realmente a qué, porque los pacientes se sienten incómodos, tienen picazón, prurito, pero es simplemente el perfume o el desodorante que usan. Los desodorantes tienen cantidades altísimas de hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio podría irritar también la piel. Es más, cuando nosotros tenemos pacientes con hiperhidrosis quiere decir mucha sudoración, esos pacientes constantemente están secando sus axilas y colocando estas sustancias o estos desodorantes con hidróxido de aluminio, entonces producen una gran irritación. O hay pacientes que no padecen de hiperhidrosis, pero sí están colocando desodorantes que consiguen en el mercado y producen mucha irritación. Entonces, esos son dermatitis irritativas o por contacto. Y así podemos mencionarte 100 número de cosas. Los maquillajes, los tintes de pelo que hemos hablado anteriormente, inclusive algunos hasta pastas dentales que podrían producir una dermatitis alrededor de la boca por los productos fluorados que utilizan. Entonces, en realidad, en la naturaleza y en el comercio encontramos una gama increíble de productos que tienen esta capacidad de producir irritación sobre la piel. Y algunos otros, principalmente los medicamentos, como las benzocaínas o algunos medicamentos antiinflamatorios que podían producir alergias. Entonces, las dermatitis alérgicas también terminan siendo dermatitis irritativas, ¿verdad? Pero las alergias sí ya producen una reacción inmunológica mucho más fuerte y van siendo en cadena. Entonces, si yo soy alérgico a un medicamento, la próxima vez que estoy en contacto con ese medicamento, puedo tener una reacción cada vez más severa. Por eso es tan importante hacer los diagnósticos tempranos, a enseñarle a ese paciente cómo debe manejarse, cómo debe evitar esas sustancias y qué debería hacer en caso de que estuviera en contacto con ellas. O sea, es para vida. Sí, claro. Porque entonces podemos tener reacciones alérgicas inmediatas, ¿verdad? Como por ejemplo la gente que es alérgica a la penicilina. Si yo le coloco una penicilina a un paciente alérgico, pues puedo hacer un choque anafiláctico y el paciente cae ahí, ¿verdad? Es inmediato. O puedo tener una reacción a níqueles o a tintes, formaldehídos, cetonas, y entonces el paciente está en contacto con esto y 4 o 6 semanas después hace las reacciones. Entonces son diferentes tipos de reacciones que tiene el organismo. La persona aprende a vivir con esto y a identificar cómo controlarlo. Exactamente. ¿Sí? Claro, podemos aplicar unos test, se llaman pre-test o test de alergia, que son unos pruebas de parche que utilizamos para hacer en las diferentes partes del cuerpo y poder identificar qué tipo de sustancias tienen. Pero eso es bien importante que el paciente lo haga, bien sea con su alergólogo o su dermatólogo, que le hagan estas pruebas de alergias para poder identificar entonces qué sustancias puede y qué sustancias no puede estar en contacto. Eso es importante entonces, para conocer cuáles sí y cuáles no. Muy importante, muy importante. Doctor, ¿puede ser hereditario? Mira, qué otra interesante pregunta, Nancy. A ver, nosotros heredamos muchas cosas, heredamos inclusive nuestro sistema inmunológico y podemos heredar la tendencia a hacer alergias. Si mi papá, mi mamá fueron asmáticos, riníticos, tenían esas dermatitis atópicas, yo podría heredar esa tendencia a tener lo mismo, ¿verdad? Ese tipo de alergias. Lo que no voy a heredar es la reacción de contacto, por ejemplo, si yo soy alérgico a un desodorante, necesariamente si mi papá lo es, yo también, no. Lo que heredamos son factores un poco más grandes, como las dermatitis atópicas, como el asma, por ejemplo, que sí podrían tener alguna penetrancia genética. A ver, doctor, digamos la gente dice, bueno, sí, tengo alergia al níquel, o el níquel me provoca la dermatitis por contacto, me pasó una vez que toqué tal cosa, ¿eso le va a seguir pasando durante la vida o se va a terminar? Totalmente, Nancy. Por ejemplo, vamos al caso más común, son las amas de casa que son alérgicas o hacen dermatitis irritativas, a los jabones, detergentes, específicamente los lavaplatos. Esa paciente o esa ama de casa o esa persona que utiliza ese detergente no debe volver a estar en contacto con
con ese detergente. Sí, debe hacer sus labores domésticas, porque la vida sigue y comemos y hay que lavar los trastos y demás. Pues, ¿qué tiene que hacer ese paciente? Utilizar unos guantes blancos de algodón, ¿verdad? Encima utilizar unos guantes de hule y de esa forma sí lavar los platos, ¿verdad? Y lavar los trastes o estar en contacto con los detergentes o los lavapisos o los solutos, los detergentes que utilizando, para que las manos nunca estén en contacto directo con esta sustancia. Qué importante usted mencionó, primero guantes de algodón y después de látex, Sí. por ejemplo, porque el látex también produce muchas puede alergias. producir muchas alergias. Recordemos que el látex es una sustancia que para nosotros los médicos es muy común porque están los guantes, entonces podemos, y nosotros usamos guantes 50 veces al día, entonces podríamos desarrollar esas dermatitis por contacto a los látex. Las personas, los preservativos, o sea, hay un montón de sustancias que pueden producir estas alergias y entonces es importante evitar siempre el contacto con la sustancia para que no se desarrolle la dermatitis. Entonces, ¿por qué el guante de algodón? Bueno, porque la mano tiene que estar seca, no tiene que estar en contacto con el hule, ¿verdad? Y entonces de esa forma podemos manipular las cosas. Esa misma persona que hace alergia al níquel por el detergente puede hacer alergia al níquel que tengan, por ejemplo, sus pendientes, sus collares, el reloj, como el tuyo o el mío, que son metálicos. Este tipo de metal podrían producir entonces una alergia y no necesariamente en la muñeca. Yo podría experimentar una alergia en la cara, en otras partes del cuerpo, porque es un sensibilizante. Está aquí el factor detonante, pero la reacción podría ser a distancia. Ok, doctor, dice Lau Rami, soy manicurista que sufre mucho, ¿verdad? Muchas manicuristas de estos problemas y se me activó la dermatitis con algún químico. Fui al dermatólogo, usé betametasona, prednisolona en pastilla y loratadina. Pero ahora veo que con cualquier contacto con jabón y otros químicos se me vuelve a activar y es muy doloroso. Uso guantes y nada mejora. Muchísimas gracias a esta televidente por su consulta, porque es a Laura. Muchas gracias, Laura, por su consulta. Es la historia típica del paciente con dermatitis por contacto. Esa es la evolución normal de una paciente que ha estado sensibilizada a un producto. Los manicuristas usan acetonas, formaldehídos, esmaltes, y este tipo de productos siempre van a producir un cuadro irritativo. Y es muy difícil para una manicurista poder hacer unas uñas, pintarlas con guantes. Entonces ella va a estar siempre en contacto con estas sustancias. ¿Ve qué difícil para esta paciente? Porque no le podemos decir, bueno, aíslese, deje su trabajo, vive de eso. Entonces es una paciente que debe estar en control en dermatología. En los servicios de alergología se puede hacer desensibilización a algunas sustancias. Si esta paciente está asegurada, la caja, la institución, tiene en sus servicios de alergología la forma de identificar algunas sustancias y producir desensibilización mediante unas vacunas que se hacen a largo tiempo, durante un par de años, se van colocando y se logran desensibilizar. No todos los casos y no para todos los pacientes, pero pues esta es la historia típica, la de Laura, de los pacientes que vemos nosotros. Joyce Campos. Doña Joyce, me identifico con usted, pero así, al 100%. Mi hijo, buenos días, dice... ¿Qué puedo aplicarle a mi hijo en las manos? Él tiene dermatitis por contacto en las palmas de las manos, tanto así que desde niño no tiene huellas dactilares. Él trabaja y hasta le sangran los dedos. Ya le han dado todo tipo de tratamientos y solo le funcionan un día y sigue igual. ¿Qué me recomienda? Y tal vez, doctora, ahí también agregarle, exactamente me pasó lo mismo. Mi hijo ya tiene 15 años y el problema no se le quita del todo, pero ha mejorado muchísimo. Se va disminuyendo conforme van creciendo. Empecemos con qué le recomienda. Doña Joyce. Doña Joyce. Sí. Muchas gracias por su consulta también. Estas son las historias típicas, o sea, me siento como en el consultorio. Sí, porque es la historia para poder ayudar a otros también. Esa es la historia perfectamente descrita por los pacientes cuando llegan a la consulta. ¿Qué es lo que pasa? Si sabemos que esto es un cuadro de contacto, dermatitis por contacto, lo vemos cuando el paciente entra en contacto con las sustancias. Si yo soy alérgico a este vaso, pues yo voy a hacer alergias cuando toco el vaso. No, eso no existe, ¿no? Pero es un ejemplo. Sí, correcto. Entonces, necesariamente esos pacientes van con el tiempo identificando qué les produce la irritación y qué no. Entonces, es importante para este paciente, poder ya saber exactamente cuáles son las sustancias que más lo irritan, que más le producen la enfermedad. Porque no solamente tenemos un tema de irritación, dolor, molestia, inflamación, sino que también él ya perdió las huellas digitales. Y eso en nuestro medio es un problema muy grande.
Nosotros como dermatólogos tenemos que certificar muy frecuentemente, y más ahora que la gente pues viaja tanto, y nos piden las huellas, que los pacientes no tienen huellas, por fenómenos irritativos, fenómenos alérgicos, por quemaduras, por demás. La gente pierde el huella, y recordemos que la huella es la identificación, ¿verdad? Sí, correcto. Es nuestra identificación. Entonces, lo ideal es no llegar a esos extremos de perder las huellas digitales. Entonces, volvemos al mismo marco de tratamiento. Primero, eliminar, quitar por completo la sustancia que nos está produciendo, detonando la dermatitis, el contacto o la alergia si es alérgica. Segundo, el uso de cremas emolientes que son gruesas, que son un poquito grasosas si se quiere, porque esas cremas protegen la barrera cutánea y nos aíslan un poco del sol. Hay productos en el mercado que son como guantes artificiales. Hay una crema específicamente de una compañía farmacéutica que se coloca sobre las manos y queda exactamente un guante transparente. Sí, sí. Entonces este guante nos protege levemente para coger un lapicero, un clip en la oficina, el aparato de poner las grapas, bueno, todo lo que sea metálico nos va a producir eso. El llavín, por ejemplo, eso es una recomendación muy básica. Las llaves, no sé si han visto en los sitios donde venden llaves, tienen unos aritos de colores. Pues hay que ponerle esos aritos de colores para que el paciente no esté en contacto directo con la llave, que es metálica y que tiene níquel. Los llaveros deberían ser en cuero o en plástico. Las monedas. Esta es una enfermedad que también es asociada con ocupacional. Entonces, en pacientes, por ejemplo, en cajeros de bancos. Los choferes de autobuses. Los choferes de los buses, que tienen que estar en contacto con las monedas. O sea, es imposible no tenerlo. Entonces, ya en medicina laboral tenemos que hacer una readecuación laboral porque estos pacientes definitivamente no pueden estar en contacto con los billetes, con las monedas, en el caso de los banqueros, porque pues van a producir su cuadro. Entonces, una vez que eliminamos esa sustancia, pues ya tenemos la mayoría del tratamiento. Jabones neutros u oleosos, 2 cremas emolientes, el uso de corticosteroides tópicos o sistémicos antialérgicos. Ese es el esquema básico de tratamiento. Si el cuadro es alérgico, el cuadro de sensibilización, hacer el pretest para identificar las sustancias y que otras componentes en la naturaleza podrían tenerlo, ¿verdad? Porque puede ser que no tenga claro qué otros productos lo pueden desarrollar y entonces el paciente pues inconscientemente está tocando sustancias que lo irritan. Doña Joyce, ese test es muy importante porque así uno se entera de qué otras cosas, porque uno a veces piensa que es solo el polvo o es solo la tiza, pero hay muchas cosas más que le producen alergia. Los alimentos, ¿verdad? Hasta los alimentos también, por ejemplo las nueces. Claro. Pero bueno, doctor, ha sido un tema muy enriquecedor y sabemos que también fue de mucha ayuda para muchas personas que nos ven. Sus últimas recomendaciones, muy importantes. Mis últimas recomendaciones, pues bueno, en caso de que tengamos un paciente que tenga una dermatitis por contacto, que tiene ese cuadro irritativo, pues bueno, siempre buscar la ayuda médica es muy importante. Tenemos nuestro sistema de salud nos permite acceder al médico general, acceder a los médicos de la caja, o pues si podemos escalonar a un especialista, un dermatólogo, pues hacer la consulta a tiempo para evitar pues ese padecimiento. Esos son enfermedades que si bien ciertas se vuelven crónicas, pueden ser tratables y pueden ser manejadas durante el tiempo. Y si se trata de niños pequeñitos, pues con el tiempo su sistema inmunológico va cambiando y ya cuando son adultos pues no padecerán tanto esos problemas. Agradecemos muchísimo al doctor Guillermo Cortés, él es dermatólogo. Gracias, doctor, por su colaboración. Si usted desea contactarlo, lo puede hacer a través de los números 2221-2400 o al 2522-1000, extensión 6503. Ahí lo tiene en pantalla y también recuerde que puede repasar esta entrevista en teletica.com. Buen día, doctor. Muy buen día, Nancy. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.